mandé esto, debido a que eran 2 capítulos, yo mandé que os fuerais preparando en la lectura, capítulo 23 y 24 del libro de Josué. Libro de Josué, 23 y 24. No vamos a leerlo todo, por eso es que me era necesario que lo leyéramos en casa, para darnos cuenta un poco de dónde nos encontrábamos y qué es lo que ahora vamos a tratar. A ver, espera un momentito que encuentre los versículos y todo esto. No es fácil a veces el vivir la vida cristiana en un sentido absoluto, cuando hay sobre todo problemas, pero también cuando las cosas parece que van bien, es decir, tanto cuando va bien como cuando parece que no va tan bien, las cosas pueden torcerse en nuestra propia vida. Entonces, vamos a leer esos versículos que todos conocemos seguramente muy bien. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová. Fijaos bien que estos versículos los dice Josué al final de su vida. Al final de su vida. En un momento en el cual prácticamente tenían los israelitas en su poder casi todo el territorio que Dios le había dado. Aún le faltaba. Lo leo otra vez. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu palabra para que, tú la apliques a cada uno según nuestra necesidad. Y ayúdanos también a responder adecuadamente cuando tú la apliques a nuestra vida, que nosotros podamos responder adecuadamente. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Como decía, ya Josué y el pueblo habían entrado en la tierra, habían conquistado el territorio. En el capítulo 23, en el versículo 1, encontramos que ya nos dice que Josué era viejo. Dice, utilizo la misma traducción que dice aquí. Aconteció, 23, 1 y 2, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Pero fijaos bien que nos dice que es el final, por decirlo así, de la campaña de conquista que había establecido Dios para apoderarse de ese territorio que Dios les había entregado y que así de una manera coloquial le llamamos tierra prometida, ¿no? Entonces él había llegado también, y los años habían pasado y él era ya muy mayor. Quizás esta actitud le hizo intuir algo,
le hizo intuir, porque él estaba observando, conocía a su pueblo. Tenemos que recordar una cosa importante, y es que el pueblo al que está dirigiéndose es un pueblo de los jóvenes que salieron, porque todos sabemos que los mayores murieron en el desierto. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Cuando uno conoce la historia y aplica esa historia a todo lo que se dice en la palabra, uno se pregunta y dice, ¿por qué en ese texto que hemos leído primario, a ver a quién servís, está refiriéndose otra vez a los dioses de Egipto? Y les dice, a los que sirvieron a vuestros padres. Supuestamente, ya esta generación, jóvenes, no tendrían por qué estar nuevamente con la mente pensando en esos dioses de Egipto. Pero curiosamente, la exhortación que les hace es precisamente esta: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Es increíble cómo el pasado puede entrometerse en nuestro presente. Y cuando nuestro pasado no es el correcto, entonces en la vida cristiana puede significar muchos problemas. Estos jóvenes tendrían que haber entrado con la mente limpia, pero no era así. Algo había quedado, un pozo de aquel tiempo que habían vivido en Egipto, había un pozo, y quizás esto podía influir en ellos. Algo podía influir en ellos en esta situación. Mientras estuvieron en campaña, tuvieron sus problemas cuando leemos el progreso de esa campaña, pero no hablan de que estuvieran pensando en los dioses estos. Pero ahora, en este momento en el cual, como hemos visto, Dios, en el verso 1 y 2 del 23, dice: muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Ya no tenían de qué preocuparse en cuanto a guerra se refiere, ¿no? Entonces, es cuando Josué, como casi todos aquellos que están en la palabra de Dios y se preocupan por los demás, siendo ya viejo, quiere dejarles nuevamente lo que él había aprendido a lo largo de la vida que él había llevado respecto a uno mismo y lo que él había visto y las cosas que ocurrían. ¿Qué él había visto? Él había visto, pues cuando salió como espía, había visto que realmente de 12, 10 fueron negativos, solo 2, él y Caleb, que todavía estaban con él. Habían sido quienes le habían dado un informe de fe. Y él, a lo largo de toda gran caminata de 40 años en el desierto, él vio todas las rebeliones, vio todas las complicaciones humanas. Se convirtió en un observador del mundo que estaba viviendo, que era el pueblo llamado por Dios. Y este pueblo se dio cuenta de que tenía unas fluctuaciones tremendas. Momentos de fe y momentos en los cuales la fe parece que había desaparecido. Entonces, intuyendo algo que ya quizás estaba ocurriendo, entonces él reúne a todos. En 2 ocasiones aparece, en el 23 y en el 24, a principios, ¿no? Entonces, les reúne a sus líderes, a los líderes del pueblo,
a los oficiales, a los tanto civiles como militares, los reúne para darles un consejo y sobre todo, como veremos, para algo más importante que quizás nos venga a nosotros muy bien. Así que Josué, intuyendo esto, intuyendo que él iba a partir a la presencia de Dios, estaba próximo, reúne a estos. Y fijaos qué les dice, Fijaos bien lo que dice. Primero, les dice que tienen el territorio gracias a Dios. Gracias a Él. Si tenéis el territorio, es gracias a que Dios estaba con vosotros. En segundo lugar, que lo que falta de conquistar sería logrado si ellos estaban creyendo en Dios. Dios obraría y les daría totalmente. Y utiliza una palabra que era muy familiar para Josué, pues en el principio de la responsabilidad que él adquirió después de la muerte de Moisés, él asumió esto y escuchó esta palabra: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Como cristianos somos llamados a esforzarnos y a ser valientes. La gracia que hemos recibido, que es muy, muy importante y necesaria, no oculta la gran realidad de que es necesaria nuestra colaboración para no salirnos de esa gracia. Y mantenernos dentro de esta gracia es a veces muy difícil. Es como estos aparatos de diversión que giran, que uno está dentro de ellos en una plataforma y uno está dentro de ellos y si no te agarras bien, acabas dando más vueltas que el propio aparato. Esto es la gracia. La gracia no es que se mueva la gracia, es que la mueve o trata de impedir que la gracia esté en su sitio toda la debilidad que nos recorre a nosotros, que nos ocurre a nosotros. Entonces, cuando comenzó su liderazgo, una de las cosas que Dios le dice es: esfuérzate y sé valiente. Y ya lo creo que lo hizo. Esto no impidió en que tuviera algún error. Lo vemos a lo largo de la trayectoria, como puede ocurrir a cada uno de nosotros. Pero lo maravilloso es que él sabía volver nuevamente a esa gracia que Dios en ese momento les había dado al pueblo de Israel, que era la gracia de que si se mantenían en fe en él, podrían conquistar el territorio. Igual que la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, en primer lugar, para mantener nuestra propia vida, pero no solo para eso. Dios no nos tiene aquí solo para engordar nuestra vida espiritual. Estamos aquí para dar también. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tenemos que aprender a dar de la gracia de Dios. Por eso insistimos en este tema, ¿no? No solo somos llamados a crecer espiritualmente, sino también a enseñar a dar, como nos dice claramente el llamamiento que hace al final de Mateo 28, 19, donde manda que vayamos a hacer discípulos a todos, id y hacer discípulos en todas las etnias, ¿no? Este es el mandato: dar, crecer espiritualmente, crecer espiritualmente. Así que esa palabra es la que la aplica él en el versículo 6. Esforzaos. ¿A qué viene esta exhortación? Pues eso, quizás a que había observado cierta relajación en el pueblo respecto a la voluntad de Dios. En cierta manera no estaba equivocado, como ocurrió no solo poco después de que él falleciera, sino a lo largo de la historia de Israel, como ha quedado en este maravilloso libro
que es la revelación de Dios para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Porque hermanos, ¿sabéis una cosa? Nosotros, cada uno de nosotros, hemos hecho un pacto con Dios. El bautismo es un pacto con Dios. ¿Sabéis una cosa? El pueblo de Israel no pudo cumplir con ese pacto. Repetidamente vemos cómo Dios escogió a ese pueblo para que fuera la lumbrera en medio de todos los pueblos. Y no era esa su intención definitiva, sino que era el progreso, el cual nos llevaría a que después todos los pueblos de la tierra pudieran anexionarse a este llamado y anexionarse a ese nuevo pacto. Si os fijáis, muy bien hecho, en nuestra Biblia se divide en dos partes. Antiguo Testamento, que también es Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento era Moisés y la ley, pero eso no pudo establecer. ¿Por qué? Porque la ley era difícil o imposible, mejor dicho, salvo para Cristo cumplirla. De ahí que vino el pacto de la gracia, de acuerdo a la sangre del Señor Jesucristo. Y ese pacto es el que en este momento nos responsabiliza a cada uno de nosotros. Un pacto que fue sellado cuando nosotros creímos y cuando nosotros obedecimos en las aguas del bautismo. Ahí se firmó un pacto en donde Dios tiene una responsabilidad, pero cada uno de nosotros tenemos también la nuestra. Y la pregunta es si somos fieles a ese pacto. Esto es lo importante. No es ser fiel a la iglesia, es ser fiel al pacto, al Dios el cual establece como un lugar donde el pueblo de momento estará reunido, se llama iglesia. Pero en el futuro estaremos en la presencia de Dios todo. Entonces, en cierta manera, vemos esta equivocación, ¿no? Él estaba correcto, esforzaos. Su advertencia tiene un objetivo negativo. Dice, en el primer aspecto, en el versículo 7, la primera parte de ese versículo dice: no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Es decir, no os integréis en el mundo, cosa que la vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, en Primera de Juan nos dice: no améis al mundo. La integración, la confabulación, el contaminarnos con el mundo. Y contaminarse con el mundo es seguir las directrices del mundo, de acuerdo a todo lo que instituye el mundo. En este momento, una de las cosas que el mundo está creando es miedo. Ojo, una cosa es precaución y otra cosa es miedo. Nosotros no somos negacionistas de que el COVID está haciendo estragos, pero sí que vamos a agarrarnos a la palabra de Dios y vamos a echar fuera el temor, como dice la palabra. ¿Con qué lo echamos fuera? Con el amor. Con el amor. El amor me lleva a, con precaución, seguir adelante. La precaución es, cuando vamos conduciendo, es estar atento a la carretera. Si uno va por un precipicio, estar con cuidado, no resbalar y caer. Eso es precaución. Y la precaución está y habita en muchos aspectos de nuestra vida. En segundo lugar, nos dice en la segunda parte de este versículo, dice: ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Es decir, no reconocer a sus dioses. Los dioses, hemos creído que los dioses solo eran figuras, o nombres de imágenes. Pero los dioses, hoy en día, nos hemos dado cuenta de que están en todas las partes y entran en el corazón, incluso de aquellos que no son creyentes. El amor al dinero, el amor es decir, el dar prioridad a las cosas de esta vida, sean cuales sean,
Eso es idolatría. Siempre que pongamos delante de Dios algo, y eso lo observamos claramente, pues a quién dedicamos más tiempo nos dirá qué es lo que nos consume más. No reconozcamos a sus dioses. Ya hemos dicho, era extraño. ¿Cómo es posible que esta generación que había salido como niños de Egipto pudiera advertírsele otra vez de que tuvieran cuidado con esos dioses que habían aprendido a adorar sus padres en Egipto y que tantas calamidades les trajeron? Bueno, tantas que tuvieron que morir en el desierto. No pudieron entrar en la tierra prometida, ¿no? Salvo Caleb y Josué de los antiguos, ninguno menor era 30 años, me parece, no entraron en esa tierra. El esforzaos tenía también un objetivo positivo. Hemos hablado del objetivo negativo, no integrarse en el mundo, no reconocer a otros dioses. Pero tenía también un objetivo positivo. En Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar. Fijaos, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra. Es decir, guardar los mandamientos de Dios rectamente, sin irse a un lado o irse a otro. Tenías que conducir en tu vida como conduces en una carretera de doble dirección, donde salirse de tu carril puede traer un grave accidente. Así que esta es el llamado a mantenernos en el camino de Dios. Ahora el camino de la gracia. Ya no somos seguidores de Moisés, somos seguidores de Jesucristo. Eso no quiere decir que no haya mandamientos, por supuesto, pero son mandamientos que no son gravosos, como él dice. En segundo lugar, Josué 23:8 dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Fijaos, hasta hoy habéis hecho esto. Lo que os decía, en la campaña todo el mundo estaba pendiente de Dios. No estaban distraídos con dioses y con cosas que les apartaran de ellos, pero empezaron a sentarse y, como veríamos si seguimos leyendo, empezaron a ver lo que se ve aquí. Vemos a la gente del mundo y decimos: hombre, pues no es tan mala. No es tan mala la gente del mundo. Y es cierto, desde nuestra perspectiva. Siempre que nosotros no nos pongamos en los ojos de Dios, porque no es por malo o bueno. Malos somos todos. El asunto es si tú crees en el Señor Jesucristo. Lo dice bien claramente la palabra. Esa es la distinción. Los que creen y se convierten en hijos y los que no lo hacen. Pueden ser las mejores personas del mundo, pero si no crees en el Señor Jesucristo de la manera que está establecida en su palabra, pues entonces no vale de nada tu bondad. Entonces, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Una nueva insistencia al recordar que somos dependientes de Dios y que el resultado de su dependencia era el fruto de la conquista. En tu vida, el fruto del Espíritu depende de Jesucristo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Pero todo ello tiene que estar arraigado en mi vida y tiene que ser un fruto que germine en aquellos lugares donde yo estoy por encima del fruto de la carne. Aquí estaba advirtiendo: ojo con el fruto de la carne viejo. Tenéis que dar el fruto del Espíritu, que eran en ese momento los mandamientos de Dios. Les insiste en recordar la dependencia que tienen de Dios como la tenemos nosotros. Dice en Josué 23:9: pues ha arrojado
Dios delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Y hasta ahora, o hasta hoy, perdón, nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Por qué no había podido resistir? Porque Dios estaba con ellos. Dice en Josué 23:10, sigue diciendo, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Cuidado. A veces el cristiano, las victorias y conquistas que tenemos, no nos las arroguemos a nosotros mismos. Es Dios el que está trabajando, el que está obrando. Dios está obrando, es decir, yo confío en Dios, yo me muevo, yo me esfuerzo, pero en última instancia es Dios quien da la victoria. Y para ello hay que depender absolutamente, fijaos bien, insisto, absolutamente en Dios. O como dice aquí, como llegaremos ahora, un varón de vosotros. Y para ello hay que esforzarse mucho. Y a ese esfuerzo debe unirse lo que aquí llama la diligencia en guardar nuestras almas. Fijaos, verso 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ser diligente es ser preocupado, estar interesado, ocuparse de algo de una forma ferviente. Esto es lo que está diciéndoles a ellos y hoy a nosotros. De nuevo se inicia en el verso 14 con una mención de la historia solo para enfatizar en este caso los resultados de la infidelidad que se presenta como un peligro permanente para el pueblo y para cada uno de vosotros. No importa la edad. Hoy en día, si es cierto, no lo sé, pero parece a veces que grupos de jóvenes, no todos, pero hay grupos de jóvenes que pareciera que el COVID no va con ellos, que el COVID no va con ellos. Y se reúnen y están ahí alborotados igual que si no hubiera nada. A veces esto ocurre también en nuestra propia vida, que parece que no va con nosotros lo de Dios. He hecho el pacto con Dios, pero todavía no me toca. Esto sea cosa de pastores o de adultos o de mayores o de jóvenes, no lo sé. Se lo adjudicamos a alguien y nosotros nos separamos. Es que yo estoy muy ocupado, es que yo no puedo, es que yo tengo muchas cosas que hacer, es que yo soy muy joven, es que yo soy muy viejo, es que yo no puedo andar, es que yo no puedo. Cuidado, todo esto es decirle a Dios, tú no puedes. Porque el que no podemos ya lo sabemos nosotros. Ninguno de nosotros puede. Por eso, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. El cristiano ya sus fuerzas las pone al servicio de Cristo y Él es el que las utiliza, y a veces las utiliza de una manera increíble, ¿no? Como lo sabemos. Entonces, hace una, como decía, un énfasis, una mención a la historia solo para enfatizar esas consecuencias que ocurren a causa de la infidelidad, que se presenta como un peligro permanente para el pueblo. Es un peligro que existe por ellos estaban en medio de naciones que adoraban a los dioses falsos, por encima del Dios verdadero, el cual Dios había rechazado esos dioses. Y esos dioses contradicen el propósito divino. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo llamado a ser luz a todas las etnias, a todas las naciones. Somos llamados a eso. Y fijaos bien que en Josué 23, en el verso 12 en adelante, dice, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios
no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que permanezcáis en esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Y entonces le dice, ojo, estar atentos, no os dejéis llevar. Si veis todos los versículos, si traspasáis en el verso 16 el pacto de Jehová, un pacto que nosotros también tenemos, y es la misma advertencia, si traspasamos el pacto de Jehová, entonces la ira, termina diciendo en este versículo 16, la ira de Dios se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Qué triste, ¿no? Una generación a la cual Dios se ofrece y por rechazarlo a causa de cosas que había alrededor. Fijaos bien que es curioso, aquí sacamos conclusiones importantes. Cosas de nuestra vida que se arraigan en nosotros. Primero hemos visto que lo que se puede arraigar es, incluso siendo niños, los dioses de Egipto. En segundo lugar, vemos el peligro de los dioses de esas tierras, que pueden arraigarse en ello. Y ahora estamos viendo la socialización con un mundo diferente. En este caso estaba hablando, por ejemplo, de matrimonios con los pueblos que estaban ahí viviendo, y que esto lo que iba a hacer es crear unos grandes problemas para hacer luz en el pueblo de Israel. Y es así como ocurre. Pero no solo en matrimonios, en muchas cosas que no sean, como he dicho antes, prioritarias delante de Dios. Estamos en un momento en que hay un desfallecimiento tremendo en la Iglesia de Dios. Yo no entiendo por qué, cuando tendríamos que ponernos más fuertes todavía. Digo en una parte, no toda. Un desfallecimiento tremendo en la Iglesia de Dios. El miedo, la precaución que es excesiva, qué sé yo, lo que es. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque la Iglesia de Dios no se detiene. Hay una canción que lo dice así: sigue caminando mientras predica el Evangelio. Entonces, de acuerdo al camino que tenemos que andar, porque uno cuando camina, uno anda a veces por camino que no tiene que estar tan atento, pero hay otras veces, si nos metemos en un monte o en cosas de estas, donde tenemos que estar con más cuidado, pero no por eso tenemos que detenernos, sino andar con más cuidado y buscar las zonas que no son tan peligrosas. Así ocurre ahora. El camino ya no es como antes, espiritualmente y físicamente hablando. Tenemos que estar separados, tenemos que no sé qué, pero no implica eso que la Iglesia tenga que detenerse. Vamos a buscar dentro de esas montañas COVID, vamos a montar las laderas y los lugares más seguros, pero seguimos adelante llevando el Evangelio. No podemos dar prioridad a otras cosas como hemos hecho hasta ahora quizás, y ahora está saliendo. ¿Por qué? Porque si no se guarda, no se tiene. Si no hemos estado almacenando en nuestras vidas espirituales el poder de Dios, ahora nos encontramos como esas vírgenes que fueron sorprendidas ante la visita del novio y que no habían sido diligentes a la hora de buscar aceite en sus lámparas y se quedaron fuera. Hermanos, tenemos que reaccionar. Por eso, el pueblo de Dios estaba aquí, a punto de comenzar otra etapa, porque son etapas. La Iglesia está viviendo otra etapa como la está viviendo el mundo. Y en esa etapa, el mundo a veces siempre nos ha dicho que es más sabio que la propia Iglesia. Tenemos que buscar maneras para llegar a la gente, para mantener a aquellos que han creído y para animar a esos que han creído a que vayan adelante, predicando el Evangelio, diciéndole a la gente: Cristo vive. Pero a veces estamos como Elías en la cueva, atemorizados por la Jezabel de turno. Ahora ya no se llama Jezabel, se llama COVID. Pero no debemos de asustarnos. Insisto, precaución indudablemente. Es decir, no es cierto
que dentro de la fe del Señor hay desacatos, gente que dice, voy adelante. Igual que aquellos que en ciertos países tienen en la iglesia serpientes venenosas para demostrar que Dios está con ellos y sacan la serpiente. Más de uno ya ha muerto. Es decir, eso no es el camino de Dios. El equilibrio tan difícil de mantener, debemos de buscarlo siempre, sobre todo en las cosas de Dios. En el capítulo 24, otra vez Josué vuelve a reunir. No se sabe si es la misma situación contada de dos formas diferentes o son dos hechos diferentes. Según historiadores más profundos, dicen que el capítulo 23 ocurre en Silo, mientras que el 24 ocurre en Siquem. En Siquem seguro que ocurre esto porque lo dice. En el otro, en el 23, no nos lo dice si es en Silo o no. Hay que deducirlo de la corriente que viene de los versículos y de los capítulos anteriores. Entonces, es un discurso, al fin y al cabo, también de despedida. Y nuevamente, si leemos ese capítulo, reúne a todos y otra vez les recuerda todas las promesas de Dios. Les recuerda qué es lo que Dios ha hecho. Les recuerda cómo los ha traído, que cuántas dificultades los ha salvado, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo los sacó Moisés y Aarón de allá de Egipto y cómo les siguieron los egipcios y acabaron milagrosamente abajo del mar. Cómo ellos mismos pasaron el Jordán en seco. Ellos mismos, esta generación. Pero eso es que nos olvidamos. Nos olvidamos. No me extraña que en esa iglesia en donde Dios dice, tenéis una cosa y es que tenéis que volver al primer amor. Es decir, os habéis olvidado de lo que Dios ha hecho por vosotros. Ya no os entusiasma, ya no os llama el corazón a amar a ese Dios que os ha salvado cuando pensáis en la cruz. Entonces, todo esto lo dice. Todos fueron entregados en sus manos, todos. Y encima habéis tenido, como termina el 13, dice, y ahora estáis en una tierra en la cual no habéis trabajado para prepararlo, en ciudades que ni siquiera vosotros no habéis edificado, y en cambio ahí las tenéis. Viñas y olivares que no plantasteis, vosotros estáis comiendo de ellas. Hoy en día Dios no nos está dando como prioridad las cosas materiales, y lo que nos está dando es las bendiciones espirituales. Propósito que tenía Dios siempre. Lo que ocurre es que el corazón del hombre materialista por el pecado se inclina hacia esas cosas. Por eso, nuevamente en el 14 y 28 les advierte otra vez de servir a Dios, y aquí es donde establece ese criterio que a veces de forma separada siempre utilizamos. A ver, ¿a quién servís vosotros? Yo voy a servir, y mi familia va a servir a Dios. Dice en el verso 14, ahora pues temed a Dios y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Otra vez aquí está, ¿no? Y dice, y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. ¿Qué está haciendo aquí? Lo que está haciendo es renovar, pedirles al pueblo de Israel que renueven su entrega a Dios. Fijaos bien, hermanos, yo me doy cuenta, a lo largo de mi vida he tenido que renovar mi entrega a Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay cosas que me han ido separando de Él, o me han ido distrayendo de Él. El pecado, la maldad del mundo, las atracciones del mundo. Y uno tiene que renovar el pacto. Renovar el pacto, hacer que realmente nosotros reafirmemos nuestro pacto con Dios. Esto es lo que estaba diciendo.
lo que estaba haciendo es, yo me voy a morir. Reafirmar el pacto. Y entonces por eso dice, mirad a quién vais a servir. Fijaos, no hay obligación. Tú puedes decir, estoy sirviendo al Dios, a Jehová, el Dios de la Biblia, a Jesucristo, nuestro Señor. De palabra podemos decir muchas cosas. Pero la acción, ¿dónde la estamos cometiendo? ¿Dónde la estamos metiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo diariamente? ¿Qué hacemos? ¿Realmente somos responsables? Porque la gente dice, bueno, yo soy cristiano, me hace falta la iglesia. Entonces, ¿Dios qué es lo que está construyendo? Porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, si no estás dentro, no estás siendo edificado. ¿Por qué? Porque para ser edificado hay que estar dentro de la iglesia. Esta es la gran realidad. El Espíritu donde obra es aquel que está en la iglesia. Luego puede estar solo en algún otro sitio, pero está en la iglesia. Entonces, aquí les advierte y les dice sobre esos dioses y les llama la atención para que ellos sean servidores de Dios. Y fijaos que no las tiene él todas consigo. Porque dice en el verso 19, yo veo aquí como que Josué está diciendo, me parece que, porque ellos dicen, sí, nosotros vamos a servir a Dios. Eso es la respuesta que ellos dan aquí. Fijaos bien, si os dais cuenta, dice, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Eso es lo que dice. Sí, reconocemos que Jehová echó a todos y Él es nuestro Dios. Verso 18. Entonces le dice al pueblo, verso 19 del capítulo 24, dice, no podréis servir a Jehová porque Él es nuestro Dios. Perdón, que me he saltado. Porque Él es Dios, santo y celoso. Es decir, si estáis pensando, vosotros estáis pensando, estáis diciendo con la boca esto, pero estáis pensando otra cosa. Vuestro corazón está con intenciones hacia otro sitio, que es lo que está ocurriendo hoy. La gente alaba a Dios y voto cuando eso, ¿qué ves? Pero luego ¿qué? Tenemos esa exaltación que tuvieron aquellos que nos revela la palabra, que en el fin de los tiempos van al Señor y le dicen, en tu nombre echamos, hicimos. Y Él les dice, no os conozco, hacedores de maldad. Esto hay que evitar, hay que mirar nuestro corazón. Realmente que nuestro corazón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Mi corazón es engañoso. Supongo que el tuyo también. Yo, por lo menos el mío, digo, es engañoso. No puedo hacerle caso a mi corazón. Solo puedo hacerle caso a las cosas que Dios ha plantado en mi corazón. Entonces, Josué responde, el pueblo dijo, verso 21, entonces el pueblo dijo a José, no, sino que a Jehová serviremos. Ellos insisten. Es decir, no hay una reflexión. Es la reflexión que tiene que haber en todos nosotros. Ojo, no es fácil servirte, Señor. Es muy difícil servirte. Me atraen muchas cosas del mundo. Las llevo arraigadas en mi corazón. Cosas de Egipto o cosas de donde sean. Están arraigadas y yo sé que eso tiene que salir de mí. Pero tienes que ayudarme porque yo solo no puedo. El reconocimiento delante de Dios que necesitamos de su gracia. Pero no una gracia solo para pedir perdón y volver otra vez, sino para una gracia especial para luchar contra los enemigos del alma. Fijaos, enemigos del alma, de mi alma y de la tuya. No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué le respondió, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¡Qué atrevimiento! ¿No? Ya esto había ocurrido con Moisés. El Señor, cuando Él se le aparece y le da los mandamientos, no, a él vamos a servir. Y tuvieron que quedar
postrados, esos que hablaron, tuvieron que quedar postrados en el desierto, porque fue tal la contradicción que había en sus vidas, que si llegan a entrar en la tierra prometida, hubieran provocado más problemas que soluciones. Tuvo que entrar una gente más despejada de esos arrebatos mundanos para poder ser los adalides que necesitaba el Señor para cumplir su propósito. Y hoy en día Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirle y a hacer su trabajo y su obra. Hay escasez de ellos en algunos lugares y en cambio en otros no. En otros hay gente que está dispuesta y que no tiene miedo de dejar lo que tiene que dejar si el llamado es de Dios. No por nuestro propio corazón, el cual es engañoso, sino porque es un llamado de Dios. Aleluya. Es terrible esto. Y Josué le dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. O sea, tú mismo lo has dicho. Tu palabra te escoge. Nosotros nos hemos comprometido en el bautismo. Nos hemos comprometido cuando hemos confesado al Señor. Nos hemos comprometido en un pacto. Y si nosotros mismos, no hace falta que nadie se levante y pueda acusarnos, somos los que nos convertimos en testigos acusadores de nosotros mismos, si no somos auténticos y veraces delante de Dios. Triste, ¿no? Para este pueblo. Pero Josué acepta. Josué acepta lo que ellos dicen. ¿Qué va a hacer? Y dice, sigue el verso 25, dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día. Y les dio estatutos, leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Levantaban monumentos, piedras, y cuando pasaban por allí decían, uy, no me tengo que olvidar, no puedo olvidarme lo que hizo Dios. ¿Qué significa esto?, preguntaba el niño pequeño que no había estado en todas esas cosas. Y entonces el padre le contaba, esta piedra la levantó Josué, para que recordemos lo mucho que ha hecho Dios por nosotros, para que no nos desviemos de su camino y nos vayamos tras dioses extraños, y para que le sirvamos fielmente a Él, porque de lo contrario perderemos los derechos del pacto. Y el niño dice, pero eso es para ti también, niño. No es solamente para aquellos que estábamos, es para todas las generaciones de Israel. Es para el pueblo, el cual, en la persona de aquellos que confesaron y dijeron aquello, cada uno estaba comprometiéndose también. Cada uno de nosotros somos llamados ya no a comprometernos en un grupo, sino a comprometernos individualmente. Y lo hemos hecho cuando nosotros dijimos, creo en ti, Señor. Cuando nosotros dijimos, creo en ti y lo voy a publicar bautizándome en agua, muriendo al viejo hombre, para resucitar el nuevo, el cual ya no vive de Egipto, ni vive del pasado. Lo que está viviendo es solo para ti. Hermanos, no permitamos que nada nos aparte de Dios. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No, en cualquier rincón de nuestra vida en cualquiera de nosotros encontramos basura en nuestra vida, que es la que nos dice que no pasa nada,
no pasa nada. Deja de hacer. No hagas. No tiene importancia. Quitará importancia a Dios. Pero para nosotros Dios debe de ser lo primero. Y lo último. Lo primero y lo último, porque al fin y al cabo Él es el principio y el fin. Así es. Él es el principio y el fin. Lo es en nuestra vida. Es el principio y el fin también en nuestra vida. Es el alfa y la omega en nuestra vida. Es la A y la Z en nuestra vida. Esta es una pregunta que debemos contestar cada uno de nosotros. Hoy, siguiendo la norma que aquí establece en el 23-24, os invito a que renovemos el pacto con Dios. Si queréis. Cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Cada uno tiene que decirle a Dios lo que el pueblo dijo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer, vamos a revolver nuestra vida nuevamente y la vamos a acercar a ti. Vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Para ello, quizás tengamos que mirar y arrepentirnos de aquello que no hemos estado haciendo. Y después comprometernos de verdad, de todo corazón. No vamos a levantar ninguna piedra, pero el Espíritu Santo se encargará de recordárnoslo. Porque ahora ya no son testimonios de piedras, sino el Espíritu Santo que ha sido derramado, el que es el testigo de nosotros, de todo lo que hagamos. Bendito sea su nombre. Así pues, si estás dispuesto, puestos en pie, si estás dispuesta a hacer ese pacto, renovar el pacto, reafirmar el pacto, examina tu vida. Es posible que tú estés mirando al mundo y mirando a Dios, y el mundo te puede. El mundo está dando sus opiniones, y esas opiniones hacen que Dios a veces como que se desvanezca. También es que ponemos tanto tiempo fuera de Dios que cuando volvemos a Dios es casi irreconocible. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha cambiado? No, Dios sigue siendo el mismo. Esta es la realidad. Tenemos que permanecer en Él. Por eso Él nos dice permanecer. No dices algo y entro, no. Es permanecer, permanecer. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y llevaréis fruto. Y vuestro fruto permanecerá también. Aleluya. Bueno, Padre, en este momento hemos visto cómo tu pueblo tuvo que arriesgarse y renovar el pacto que contigo había hecho, con los peligros que tenía alrededor de que le robaran la fidelidad a ese pacto. Nosotros hoy también, Señor, tenemos ese pacto de la gracia, de la misericordia, de la bondad, que tanto decimos, pero también de la responsabilidad a la cual hemos sido llamados. Perdónanos, Señor, tantas veces que hemos infringido contra ese pacto, que hemos sido infieles contra ese pacto. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a permanecer. Sabemos, Señor, que es difícil, pero queremos nuevamente reafirmar nuestro pacto contigo, Señor. Y decirte a quién iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Así que yo renuevo un pacto